La frase tiene mucho de verdad. Católico protestante es católico ignorante es seguro protestante. O de católicos ignorantes están llenas las sectas protestantes. Es una frase que nos debe retumbar. Sobre todo debe pararnos un poquito en seco y pensar y reflexionarla. Porque si la pensamos en serio, podemos darnos cuenta que la mayoría o más de la mitad de los católicos se han perdido solo por su ignorancia supina. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Una de las frases que nos hace pensar mucho y debemos tomarla en cuenta porque no se ha perdido, sino se están perdiendo miles de católicos. Unos se van al protestantismo, unos se convierten en, ateos o en unos católicos líquidos, u otros simplemente se convierten en unos hipócritas que no les interesa ni una cosa ni la otra, solo lo que les conviene. Y aquí entran en juego cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y también laicos. Queridos hermanos en Cristo, estamos ante una crisis terrible, tremenda, en la que vemos que la iglesia se está desvaneciendo en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras colonias, en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestra misma iglesia, se está acabando. Es una realidad, no la podemos cambiar y mucho menos la podemos maquillar. Las encuestas son abrumadoras. Los resultados son aterradores y son números fríos. Y es importante que reflexionemos porque la verdad, o nos ponemos las pilas, o esto tiene que, va a ser muy, muy difícil de volver a recuperar. Vamos a reflexionar esta información y sobre todo un artículo muy interesante que sale en internet, en una de las páginas sobre una actora seria. Fíjese muy bien, Diario de una religiosa da este artículo. Católico ignorante, futuro protestante, se decía de manera más elegante, haciendo referencia al Concilio Vaticano II en Predicate Caritatis del Concilio, advirtió de que la supervivencia de la institución de la vida religiosa dependía de la formación de sus miembros. Y lo vamos a aplicar al cristianismo, a toda la religión católica, y de la dependencia de la supervivencia de la iglesia también depende de la formación de los católicos. Podemos extender la segunda afirmación a todos los bautizados, porque al fin y al cabo, lo que se depende de ambos sentencias es la necesidad de formación de los católicos para una vida plena, consciente y profunda de la fe. Y tenemos en cuenta además de que en la vida de fe, quien no avanza retrocede, es necesario poner en máxima voluntad y pedir la gracia para que en medio del ajetreo de nuestra vida cotidiana podamos disponer del tiempo de calidad para estar con el Señor, ya sea en el silencio, sobre todo rumiando la palabra, rezando el rosario, con María rezando el oficio divino, asistiendo a las celebraciones de la Eucaristía, leyendo para formarnos y ser unos mejores católicos. De lo contrario, no habrá nada. Naturalmente, estas cosas son difíciles de vivir y sobre todo se necesita una reflexión importante para poder asumirlas. Sobre todo necesitamos estar bien conscientes de la necesidad del Evangelio, de la necesidad de Cristo, de vivir la fe plenamente. Porque si no tenemos esa experiencia a lo largo del camino, sobre todo esa experiencia de Dios como debe de ser, no podremos valorar el sentido de la formación. Esto lo está diciendo una religiosa que nos muestra su experiencia de su religión, de su vida consagrada, perdón, me equivoqué. Nos muestra la experiencia de su vida consagrada y está diciendo cómo es posible que muchos monasterios, conventos se queden solos, vacíos. Las religiosas se hacen viejecitas y se van acabando. Los religiosos igual, los trapenses, todos los religiosos se van muriendo. Estamos viendo que las nuevas reformas, la pérdida de la fe, la pérdida del sentido de seguir adelante, ya no inspira la necesidad de vocaciones, ya no inspira esto. Mientras tanto, vemos que los monasterios, como los cartujos o la situación de los que celebran la misa tridentina, por así decirlo, ellos tienen
creciente número de vocaciones, porque los jóvenes están viendo que allí es diferente y quieren pertenecer a esas comunidades. El secreto está en la experiencia que tengamos de Dios, pero también en la formación. Si un católico no se forma, si un católico abandona su fe, si un católico pierde el sentido de su fe, no ve necesario la misa, sacramentos, el orar, el llevar una vida digna, olvídate de que se va a mantener en la religión. Lo decía con palabras muy tristes Monseñor Isidro. ¿Qué caso tiene que un joven deje su casa, su familia, su ciudad, su comodidad, si no sirve de nada? Porque según el discernimiento papal, el discernimiento vaticano, todas las religiones son buenas, todas las religiones son santas, todas las religiones llevan a Dios. Basta con que juntes botellas, basta con que vayas a ver la Pachamama y ya, con eso te canonizan. ¿Qué necesidad tiene un hombre, un joven, de abandonar su estilo de vida para dedicarse a una vida más austera en una comunidad religiosa? ¿Qué necesidad tiene un hombre de un joven de dejar su Xbox, sus planes con los amigos, para ir a misa si le dicen que todo es bueno? Y eso lo dicen por no formarnos. Ya lo decía el buen Napoleón Bonaparte, los ignorantes con iniciativa son altamente peligrosos. Hermanos en Cristo, tengamos mucho cuidado y sobre todo empecemos a formarnos. Esa es la iniciativa principal de estos canales, tanto Jesús Nazareno 2020 como amigos de Jesús Nazareno, empezar a ayudar un poquito y a impulsarte para que te formes. Porque tú volteas a ver y dices, ¿por qué se han perdido más de la mitad de los católicos? Es porque son ignorantes. ¿Por qué muchos van al infierno? Me atrevo a decir, por ignorantes. Pero la ignorancia termina aquí. En el mundo puede haber muchos ignorantes. En el infierno no habrá ninguno.